Obviamente que era esperado el momento, como sucede cada 2 o 3 semanas, en el cual Alberto Fernández junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof disponen un paso adelante, un paso atrás o el mismo lugar, dependiendo de las circunstancias. Así han sido los últimos anuncios. Y fue Lucía Isikoff tal cual lo imaginábamos ya en los últimos días. El consenso entre Ciudad de Buenos Aires, que quería avanzar, Provincia de Buenos Aires, que en algún momento estaba más propio a algún retroceso, el consenso fue seguir como estamos. Alberto Fernández mediando entre ambas posiciones, pero también te diría, hoy vimos a un presidente y lo que creo que hay que también mirar con atención es el tono que tuvo hoy el presidente, que tuvo hoy Alberto Fernández. Un presidente, lo escuchábamos preocupado, por primera vez te diría con un tono muy preocupado por la situación, como se veía venir apelando mucho a la responsabilidad social, a la responsabilidad individual. Ahí lo vemos en pantalla el presidente, pero también poniendo como ejemplo lo que pasó en muchas provincias, porque habló Alberto Fernández de esta irradiación del epicentro, del AMBA, del coronavirus a distintos lugares del país y dijo muy claramente, los lugares del país donde se levantó la cuarentena, las provincias o ciudades que la levantaron y que fueron una etapa de distanciamiento social y no de aislamiento, tuvieron aumentos de casos. Los de aislamiento siguieron con el tema más contenido. Entonces hay ahí una muestra de que la única forma posible en este momento de detener el avance del virus es una responsabilidad social individual más fuerte que la que estamos teniendo. No sabemos cómo prevenir esta enfermedad ni cómo curarla. Uno de los textuales del presidente de la Nación, cuyo primer fragmento escuchamos a continuación. La circulación se ha convertido en el mayor enemigo para poder superar esta situación de pandemia. Porque nosotros sentimos que el problema se acota, y cuando sentimos que el problema se acota nos relajamos, y cuando nos relajamos es cuando nos exponemos al peor riesgo. Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. Pero les digo, en los últimos días se nota que el virus está circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios. Y todo esto ocurre y consecuentemente genera internaciones y lamentablemente fallecimientos. Yo sé que para muchos es complejo todo este tiempo que ha pasado, pero también sé que nadie me trae una solución mejor. Que no estamos discutiendo cuán libres somos o cuán presos quedamos de la pandemia. Estamos discutiendo del único modo que tenemos para combatir este problema. Este encuentro que tuvimos hoy con Horacio y con Axel duró 61 minutos. Si tomamos en cuenta los datos de ayer, en este ratito se contagiaron 268 argentinos. Y si tomamos en cuenta los muertos de ayer, en este ratito se murieron 4 argentinos. Eso es el coronavirus. No nos descuidemos. El problema no lo superamos. Les pido a todos la máxima responsabilidad. Es cruel el promedio, pero también es cierto. Ese es el promedio de muertes, por lo menos de lo que habíamos tenido en las últimas 24 horas. De eso se trata, de cómo lamentablemente se empiezan a naturalizar los fallecimientos. Ya vamos perdiendo de vista que en un muerto hay una familia, una tristeza, una historia, una falta de despedida y empieza a ver con mayor costumbre desde hace un tiempo simplemente los números. Vamos a empezar a tocar distintos distritos porque obviamente el país entero tiene lugares, tiene focos de contagio. Hay provincias que hasta hace un par de meses no tenían preocupación alguna y han empezado a ocuparse de manera distinta del tema, pero el AMBA, Ciudad de Buenos Aires, parte de la provincia de Buenos Aires, son las zonas más afectadas. Mañana habrá una conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, allí donde está Gabriel Gamarra, para que nos empiece a contar detalles de lo que va a suceder en la ciudad. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Y va a ser muy importante justamente la conferencia de prensa que brinde Horacio Rodríguez Larreta mañana a partir de las 11 del mediodía aquí en este edificio que está a mis espaldas sobre Uspallata. ¿Qué es lo que sucedió?
Bien, como estuvimos observando y manifestando durante toda la semana, hubo actividades que comenzaron a funcionar. Recordemos que había dado a conocer que había varias etapas que iba a suceder en el AMBA y sobre todo en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver, para finalizar esa primera etapa, los comercios, ¿qué va a suceder con los comercios de cercanía? ¿Qué va a suceder con los comercios que venden, por ejemplo, indumentaria y que venden calzados? ¿Van a estar abiertos el día lunes? Daría la sensación de que sí. Hay negocios que están sobre la avenida Santa Fe y sobre la avenida Corrientes que podrían llegar a ser permitidos. Ahora, ¿qué va a suceder con los negocios que están en la avenida Rivadavia y en la avenida Cabildo? Hay un gran signo de interrogación, pero además ya se dio a conocer que la segunda etapa no comienza, que va a haber un parate desde aquí hasta por lo menos el próximo 16 de agosto. ¿Cuál era la idea de Horacio Rodríguez Larreta? Seguir en el camino de la apertura. Sin embargo, para colaborar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires se llegó a un acuerdo en el día de hoy y finalmente todo se va a parar, excepto los negocios de cercanía, como habíamos hablado, y el signo de interrogación. Pero, insisto también, va a ser muy importante el hecho de mañana la conferencia de prensa que brinde justamente Larreta a partir de las 11 del mediodía. Si te parece bien, vamos a compartir lo que manifestó en el día de hoy. Estamos en un nivel alto de cantidad de casos, estabilizado en términos de la dinámica, pero alto en cantidad de casos. El virus circula en todos los barrios de la ciudad. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes. O sea, para consolidar esta primera etapa solo depende de la actitud de cada uno de nosotros. Todos sabemos de la angustia que esto supone, de la incertidumbre. Venimos haciendo un esfuerzo muy grande que no lo podemos tirar por la borda. Como sociedad tenemos que entre todos compartir la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar a cada uno. Y eso se decide en cada actitud. No hay ninguna posibilidad que el control del Estado, que lo vamos a hacer de la mejor manera posible, reemplace a la decisión y a la responsabilidad individual. O sea, la única manera de salir de esto es salir juntos. Es la única manera. Yo confío en todos los porteños, confío en que cada uno nos cuidemos, pero de vuelta es decisión de cada uno de nosotros. Por eso les pido que cuiden a sus seres queridos, que cuiden a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, que nos cuidemos entre todos. No empezará entonces esa segunda etapa, que nunca había tenido fechas muy claras, pero era la esperanza de muchos, poder dar paso a la siguiente fase si terminará la primera con los negocios que faltan abrir. Veremos los negocios de avenidas, los negocios de zonas más congestionadas. Pasemos a la provincia de Buenos Aires, Lucía. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof con un discurso de un tono bastante conciliador, con guiños también a Larreta y el trabajo conjunto de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Y la estructura del discurso de Kicillof, a quien vemos en pantalla, muy similar al de Alberto Fernández, empezando por el mundo, hablando de los casos del mundo para referirse a que la pandemia todavía no pasó. Ni acá ni en ningún lugar del mundo. Si querés, lo escuchamos. Por favor. El virus se expande porque el virus irradia. Y eso es lo que estamos tratando de evitar a toda costa. No se puede hacer cosas distintas de un lado y del otro de la General Paz. Por eso le agradezco a Alberto por haber creado este ambiente para que con todos los gobernadores y principalmente con el jefe de gobierno podamos trabajar en esta coordinación. Y le agradezco a Horacio también porque hemos podido avanzar con políticas que, a pesar de las diferencias que nos separan en lo ideológico, en lo partidario, hoy nos hemos podido dedicar pura y sencillamente a cuidar a la gente y cuidar su salud. No traten de politizar la pandemia, porque nosotros estamos mostrando que ese es el camino equivocado. Estamos trabajando para que de un lado y otro de la General Paz no se generen problemas gravísimos como los que se vivieron en otros lados. Pues reafirmamos, ante una situación como esta, el concepto de cuarentena intermitente. Pero no es solamente evitar que se nos desborde el sistema de salud, es evitar que se nos contagie más gente. Se pueden cometer descuidos, pero sepan bien que si los números no bajan, va a haber que ir una cuarentena mucho más dura. Porque si no,
Las camas se van llenando y no podemos permitir que nadie se quede sin la atención que merece como un derecho. Siempre la misma preocupación, la utilización de las camas de terapia intensiva, sobre todo. Pasaremos en un ratito nada más a ver las placas en los números que ustedes ya han leído de nuestro trabajo y el trabajo fundamentalmente aquí del doctor Sergio Perrone. En un momento, Axel Kicillof habló del tratamiento que existe dependiendo qué es lo tratado. Dependiendo si es el gobierno nacional o los gobiernos regionales de la nación, o bien lo que sucede en otro país. Y se ganó así también el guiño y el apoyo de Cristina Kirchner, que destacó un fragmento del discurso de Axel Kicillof. Kicillof diciendo, nos quieren hacer creer que la pandemia ya pasó y esto no es así. Y lo vemos el tuit. Axel tenía razón, Axel está en lo cierto, y lo escuchamos. De alguna manera que ayer nos enteramos de que la economía norteamericana sufrió una caída en su Producto Bruto Interno del 33%. Es la caída más grande en los últimos 70 años. Y es gracioso a veces, o podríamos decir trágico, ver cómo titulan algunos medios de comunicación. Cuando la economía cae en un país extranjero, es culpa de la pandemia. Cuando hay problemas económicos en la Argentina, es culpa de la cuarentena. Se nota mucho. Se nota mucho. Lamentablemente, no se pueden aceptar ni esas mentiras ni esas manipulaciones. Lo que está dañando la salud y la economía internacional es pura y simplemente un virus antes desconocido que no tiene cura y no tiene vacuna. Hay quienes venden. Del mismo modo, Axel Kicillof, que lo ha hecho varias veces Alberto Fernández, diciendo que la paralización de la economía no responde a la cuarentena, sino a la pandemia, que particularmente he leído y escuchado de distintos líderes políticos de todo el mundo. Es decir, es no la excusa, sino el argumento, la razón que encuentran para tener los números que tenemos en todo el mundo. Obviamente que esa caída de PBI en algunos países, en algunas potencias sobre todo, será más fácil de recuperar, porque la base era distinta, porque el contexto es distinto. A Argentina y a Latinoamérica en general, ya lo dicen las Naciones Unidas, le va a costar más la recuperación, pero la disminución y la caída es algo que atañe a todos. Es cierto, y escuchamos estas frases que se repiten a nivel global porque la pandemia justamente es un problema global. Escuchamos frases como la que repite el presidente, varios dirigentes, también que estamos luchando contra un enemigo invisible. Es una frase que escuchamos reiteradamente desde que empezó este conflicto, y hoy Alberto Fernández apelando a la responsabilidad individual y social de nuevo, diciendo los convoco a cuidarnos y a cuidarse, y sobre todo un mensaje importante hacia los jóvenes de no relajen, todos nos queremos encontrar con nuestros amigos, pero esos encuentros clandestinos generan después contagios que se van extendiendo entre adultos mayores, que también son la población más delicada en este momento. Diría que hoy es la clave y lo más difícil de entender. Esos encuentros, porque uno hasta incluso puede empatizar con aquel que hace una tarea laboral fuera de lo permitido por una necesidad económica. Pero uno también se pregunta si el que hace un encuentro clandestino es a partir del cansancio, del hartazgo, o simplemente de querer hacerlo. Yo me respondo más con la segunda opción. Esos encuentros son los que propagan hoy el virus, lo mismo que se ha generado en otros países para una segunda ola. Siempre doy el ejemplo de Corea del Sur. Fin de semana de fecha festiva, encuentros por todos lados y un rebrote impensado. Hay una última parte de Alberto Fernández antes de meternos nosotros en el parte. Ya tenemos las cifras, ya tenemos los números del coronavirus de hoy en la República Argentina. Antes resumimos de esta manera el discurso del presidente de la Nación. Cada 24 días hasta aquí hemos duplicado la cantidad de fallecimientos. Yo les digo esto porque yo no quiero que se muera más gente. Esto no es una estadística para mí. Esta gente que pierde la vida. Y para que esto no pase, lo que tenemos que evitar es que nos contagiemos. Y para no contagiarse, lo que necesitamos hacer es preservarnos, cuidarnos. Cuidarnos. Estos son datos duros y es muy posible que esta tasa de letalidad crezca. Y lejos estoy de tranquilizarme con ese dato.
El gran problema que hemos tenido en los últimos 15 días es que la verdad todos nos relajamos, todos sentimos que la cosa estaba contenida y la situación no está contenida, está todavía muy lejos de estar contenida. Yo extraño los recitales tanto como ustedes. Extraño que vuelva el fútbol tanto como el mayor hincha de fútbol. Extraño tocar la guitarra como mis amigos, como nadie. Pero ¿saben qué pasa? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Porque además los jóvenes piensan que son inmunes a esta enfermedad. Y es verdad, las estadísticas dicen que son los que mejor sobrellevan la enfermedad. Pero los jóvenes contagian, ¿eh? Y cuando contagian a un adulto, esa enfermedad, que parece ser más piadosa con el joven, es impiadosa con los adultos mayores. Entonces, chicos, chicas, chiques, les pido por favor, hagamos ese esfuerzo.